Hola y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy. Aquí arrancamos una serie bajo el paraguas del Imperio Británico con la preview del Hearts of Iron 4. Gracias a la gentileza de Paradox que nos ha suministrado una copia de acceso anticipado. Por ello, queridos ciudadanos de la Commonwealth, ante los tiempos turbulentos que corren y el ascenso del fascismo en Europa continental, tenemos el deber de rearmar nuestro país para prepararnos ante cualquier tipo de eventualidad. Aún así, pongámonos en contexto, los problemas son muchos y muchas las decisiones que tenemos que tomar. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico dejó de controlar la economía mundial y ser su principal motor en pro de los Estados Unidos. Pese a que los aliados ganaran la guerra, estos sufrieron un enorme coste económico y humano. El Imperio Británico era un gigante con pies de barro y la sombra de lo que había sido. Por eso, el nuevo primer ministro británico, Neville Chamberlain, decidió seguir la política de apaciguamiento o appeasement, con la que esperaba salvaguardar la paz, haciendo algunas concesiones a la belicosa Alemania de Adolf Hitler. El rey Jorge V se encontraba en un estado agónico y su hijo y sucesor, Eduardo, estaba perdidamente enamorado de una divorciada estadounidense, la señora Wallis Simpson, cuestión que producía una enorme ansiedad en el seno del gobierno, el establishment y la iglesia anglicana. Y bien, ahora vamos a leer la introducción, la breve historia que nos coloca aquí cuando seleccionamos Reino Unido. ¿Vale? Y es la siguiente. Aunque el Reino Unido salió victorioso de la Gran Guerra, los cimientos de su gran imperio quedaron sacudidos hasta su núcleo. Una generación de los mejores del país se perdieron en las trincheras de Flandes y el norte de Francia. Mientras el malestar se extendía a lo largo de la mancomunidad británica, es decir, la Commonwealth, se incurría en deudas masivas. Con el trauma de la última guerra todavía fresco en la memoria, el país ahora afronta la perspectiva de otra guerra, se refiere aquí la traducción, bueno, en fin. Cada vez está más claro que no habrá paz en nuestra época. Y bien, el líder que tenemos es Neville Chamberlain, la ideología democrático, el régimen democrático, bueno, el gobierno, elecciones en noviembre del 39 y el partido gobernante, el Partido Conservador. Y bueno, el Partido Conservador lo que nos permite hacer es que no podemos declarar la guerra a un país con el mismo grupo ideológico sin objetivos de guerra, sí que puede garantizar otras ideologías, reduce la tensión mundial con garantías, no puede convertir a un país títere, no puede justificar los objetivos de guerra contra un país que haya generado tensión mundial. Y ahora vamos con el primer espíritu nacional, estoicismo británico. Defensa ante los cambios de ideología, más 50%, y puede crear facciones. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan a ti. Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores de la misma manera, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Bueno, un espíritu nacional bastante evocador. Y después tenemos lo que es la guerra para acabar con todas las guerras. Población reclutable menos 0,60%. Con la Gran Guerra aún reciente, tanto el pueblo como los líderes de la nación se muestran reticentes a enviar a otra generación a morir en las trincheras. Y para finalizar tenemos el último enfoque, que es el rey Jorge V, representante popular, unidad nacional más 15%. El pueblo británico permanece unido y orgulloso de su legado imperial, arropando al rey del Reino Unido y los dominios británicos, además de emperador de la India. Pero bueno, ya va siendo hora de que nos pongamos en marcha, vayamos planificando la partida. Bien, en principio el nivel de dificultad que vamos a utilizar es... países interesantes, vale. El nivel de dificultad que vamos a utilizar es regular. También tenemos el veterano, que nos dificulta un poco la industria, la investigación y el poder político. Y por supuesto aquí también tenemos el modo Iron Man. Pero vamos a empezar ya la partida y que sea lo que Dios quiera. Porque Dios siempre está al lado de los justos, al lado de los demócratas y aquellos que defienden la libertad. Y bien, ya estamos en nuestro país. Una aclaración, Neville Chamberlain no fue primer ministro hasta 1937, antes lo fue Stanley Baldwin, es una cuestión que hay que aclarar.
Y bueno, aquí tenemos la pestaña de investigación, la de diplomacia, la de comercio, la de construcciones, la de producción, la de reclutar y desplegar y la de logística. Ya iréis viendo. Y bueno, aquí tenemos la de política. Hemos hablado de Neville Chamberlain, que nos lo han colocado aquí como primer ministro cuando debía ser Stanley Baldwin, pero creemos que ha sido una cuestión pragmática debido a que se han currado bastante los dibujos de los primeros ministros y líderes regionales. Y aquí tenemos todo el árbol de enfoques del Reino Unido, que veréis que hay 3 grandes bloques. Y aquí tenemos el poder político que nos servirá para desbloquear los enfoques. Y otra serie de cuestiones para el gobierno. Y aquí tenemos rearme limitado, tarda 70 días en hacerse, ¿de acuerdo? Nos cuesta un punto de poder político diario y nos crea 2 edificios civiles de fábricas en Gales y Aberdeenshire, ¿de acuerdo? Por tanto, es lo que vamos a ir investigando. Vais a ver que realmente tenemos una rama bélico-industrial, que es la que nos desbloquearía el rearme limitado. Después tenemos otra gran rama que nos ayudaría a reforzar todo lo que son los dominios del Imperio Británico, de los países de la Commonwealth y las colonias, y otro que ya se enfocaría en lo que es Europa, ¿vale? De intervención en Europa, como sería declarar la guerra a Alemania, intervenir en Suecia, en Dinamarca o incluso en Bélgica y en Países Bajos, en lo que es el Benelux. Toda esta cuestión de los enfoques realmente están planteadas para que el juego también tenga la posibilidad de ser sandbox y no ceñirse a cuestiones meramente históricas. Uno de los focos que vamos a tener en mente es rearme general, que necesita una tensión mundial del 10%, y lo que hace es que los bienes de consumo que necesitamos bajan un 5%. Y bueno, ya estamos aquí en la pestaña de investigación y vamos a empezar a desbloquear una de las primeras investigaciones. Aquí tenemos el Hurricane, famoso Hurricane, gran protagonista de la batalla de Inglaterra, que lo vamos a investigar claramente, y también vamos a empezar a desarrollar investigaciones, sobre todo industriales, como las máquinas de herramientas básicas, ¿de acuerdo? Y construcción 1. Las máquinas de herramientas nos hace que nos suba el límite de eficacia de producción en un 5%. Y construcción 1 hace que la construcción nos suba un 10%. Vamos a investigar los tanques ligeros Matilda, también muy importantes al inicio, ¿vale? Y aquí tenemos el tiempo de investigación, un menos 7%, menos 5 por el enfoque de exportación y menos 2 por la mecánica de ingeniería, que ya iremos viendo esa cuestión que es muy importante. Aquí podríamos investigar ya la informática mecánica, pero requiere bastante tiempo, por tanto la vamos a dejar un poco de lado de momento. Y bueno, aquí tenemos la pestaña diplomática, evidentemente ningún misterio. Tenemos lo que son los países de la Commonwealth y evidentemente las relaciones que tenemos con otros países, como por ejemplo podría ser Estados Unidos, que son en realidad cordiales, pero muchísimo mejorables. Teniendo en cuenta la tendencia democrática de ambos países, nos deberíamos llevar mejor, pero aquí vamos a ordenarlo por opinión respecto a nosotros. Los primeros son los de la Commonwealth, lógicamente, y Francia no está por ahí, debería estar de los primeros, pero se ve que la relación con Francia aún no es muy buena. Y aquí tenemos la pestaña de comercio con cada uno de los recursos: petróleo, aluminio, caucho, ¿vale? Caucho fabricamos una barbaridad, tungsteno, acero y cromo. Todos estos recursos, que son en general 6, ¿vale?, van a tener un protagonismo crucial, de acuerdo, de cara a la producción. Estos recursos no se van a estaquear, es decir, no se acumulan, sino que además los vendemos en el comercio mundial, de acuerdo, según nuestra política comercial, y aquellos que no consumamos se desperdician. Son imprescindibles también para lo que es las construcciones, aunque no los necesitamos previamente. Aquí tenemos las fábricas, tenemos 14 fábricas militares, 19 navales y 34 civiles. Las fábricas civiles son imprescindibles para comprar comercio, es decir, comprar recursos. Para comprar recursos a otros países tenemos que ocupar fábricas civiles, que también se utilizan para construir otras fábricas. Por tanto, su importancia es vital. También, según la política económica que tengamos, vamos a necesitar utilizar fábricas civiles para suministrar bienes de consumo a la población. Vamos a ponernos a construir fábricas militares en alguna de las zonas de nuestro país, porque son vitales para el esfuerzo de guerra británico.
como ya tenemos una flota bastante grande, de momento nos vamos a centrar en lo militar. Y aquí tenemos lo que es la línea de producción. Bien, como podéis ver aquí tenemos las fábricas militares, que tenemos ocupadas 7 de 14. Las fábricas militares sirven para hacer equipamiento, ¿de acuerdo? Como por aquí tenemos el equipamiento de infantería, que necesitamos 612, en realidad necesitamos más, ¿vale? Y podemos ir destinando una serie de número de fábricas para construir ese material concreto. Por ejemplo, el equipo de apoyo o los tanques ligeros, ¿vale? También podemos construir aviones. Y después las fábricas, los astilleros navales, pues sirven, como os podéis imaginar, para construir barcos, ¿de acuerdo? Podemos destinar un número de astilleros navales a distintas líneas de producción, ¿de acuerdo? Todo aquí funciona a través de líneas, ¿vale? Podemos marcar el número de barcos que queremos que hagan en esa línea. Y bueno, como podéis ver, tenemos necesidad de petróleo, -2. Por tanto, nos vamos al comercio mundial y vamos a hablar con Estados Unidos, que controla la mayor parte de la producción del petróleo, y le vamos a pedir que nos envíe 8 de petróleo. Nos dice que, ojo, que vamos a ocupar una fábrica civil realmente pues suministrando a cambio otra clase de recursos que imaginamos para compensar ese petróleo que le vamos a pedir a Estados Unidos. Es decir, intercambiamos fábricas civiles a cambio de otros recursos. Vale, en cuanto a mano de obra, tenemos muy poca en libre, 28.000 hombres, aunque en realidad tenemos un ejército de 259.000, en el aire tenemos 31.000 hombres y en la armada 166.000. ¿Vale? Es decir, una obra de mano total de 480.000 hombres. Mano de obra, quería decir, perdón. Y bueno, aquí tenemos las leyes de reclutamiento. Deberíamos poder subirla a reclutamiento limitado y lo único que necesitaríamos sería 150 puntos de poder político y nos subiría la población reclutable al 2,5%. Y aquí tenemos las leyes de comercio: enfoque en exportación, recursos a la venta 50%, rendimiento de fábrica +10, velocidad de construcción +10 y tiempo de investigación -5%. Y aquí, por ejemplo, tenemos el de libre comercio, que es el que tiene Estados Unidos, pero dedica el 80% de sus recursos a la venta, pero evidentemente aumenta, la producción y la investigación. Respecto a la producción de unidades, las podemos hacer en la pestaña de reclutar y desplegar. El problema es que tenemos falta de equipamiento, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí un margen negativo, entonces vamos a tener que aumentar la producción para al menos equipar a las unidades que ya tenemos. Por tanto, entre que la mano de obra que tenemos baja y la poca equipación que tenemos, de momento no podemos crear unidades nuevas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos lo que es la tensión mundial, que de momento no ha pasado nada, pero esto va a ser una cuestión crucial para el funcionamiento de la partida. Y bueno, aquí tenéis el Reich alemán, ¿de acuerdo? Con nuestro querido amigo Adolfo, ¿vale? Que va a ser nuestro gran enemigo durante toda esta partida. Y otro posible enemigo, debido a que somos Gran Bretaña o el Reino Unido, es la Unión Soviética con Joseph Stalin. Y aquí tenemos a nuestros grandes aliados, la Francia republicana con el presidente Daladier, primer ministro Daladier. Y aquí tenemos a la España republicana con Manuel Azaña. Aquí tenemos a Italia con Benito Mussolini. Realmente se han currado bastante los retratos de gran parte de los gobernantes. Lázaro Cárdenas en México, en Brasil, Getúlio Vargas, ¿vale? Digamos que gran parte de los personajes en algunos países, pues digamos que han hecho una especie de dibujo, ¿vale? Que ha quedado bastante bien en cuanto al nivel gráfico, pero claro, esto hace que, por ejemplo, hayan quitado la lista de ministros respecto de otros juegos, de otras versiones anteriores y tal, pero bueno, en fin. Hay que admitir que le da un toque bastante característico. Nuestra siguiente fábrica sale el 2 de marzo del 36, por tanto no tarda mucho en construirse, todo hay que decirlo, pero bueno. Y tenemos poder político, estamos ganando 1 al día debido a que estamos investigando el foco. Y ¡atención! Su Majestad Jorge V, rey del Reino Unido y los dominios británicos y emperador de la India, ha fallecido. Con calma silenciosa y devoción a sus súbditos, ayudó a que el imperio superase la Gran Guerra y la Gran Depresión. Su hijo asumirá el mando como Eduardo VIII, pero ya hay preocupaciones, pues tendrá un pensamiento demasiado independiente. Stanley Baldwin y Neville Chamberlain se preparan para garantizar que acepte la dirección del primer ministro y su gabinete. Y bueno, que descanse en paz. Atención que Eduardo VIII, que ahora es el nuevo monarca,
nos da la unidad nacional baja semanalmente un 0,10%. ¿Por qué? Porque Eduardo VIII fue un rey polémico, pues estaba enamorado de una divorciada de origen estadounidense, Wallis Simpson, que no estaba bien visto por el establishment y por la iglesia anglicana, porque encima estaba divorciada. Hoy en día esto nos daría igual, pero en la época era una cuestión muy, muy importante. Y ahora vamos a ponernos a curiosear otros países, como Francia, que tiene 6 de industria militar, y Alemania 45, entre 32 y 45, 36, entre 27 y 36 de civil y 0 y 10 de naval, lo cual asusta un poco esta descompensación. Lo que pasa es que Francia se inicia ya con un ejército bastante grande en comparación con el alemán, pero Alemania tiene un potencial de construir fábricas bastante grande. Y lo que vamos a hacer es crear un ejército, ¿vale? Grupo de mando 1. Aquí vamos a asignar al... mejor vamos a seleccionar a toda Gran Bretaña, ¿vale? La vamos a poner bajo un mismo comandante, que va a ser el mariscal de campo Alan Brooke, ¿de acuerdo? Que es el que comandará las fuerzas de la Gran Bretaña, las fuerzas defensivas, y vamos a mandar a este ejército a entrenar, que además nos va a dar un desgaste por instrucción del 6%, mucho ojo. Pero no subirá la experiencia del ejército, que esto es muy importante a la hora de poder crear plantillas de unidades. Vale. En cuanto ahora a producción, de momento va bien, no tenemos que iniciar nada. Y a la derecha veréis la zona del Ruhr de Renania, que está así en rojo, porque esta es una zona desmilitarizada. Y vamos a seguir con aquí menos 12.000 unidades de infantería. Al menos ya tenemos una producción positiva, pero vamos a tener que cubrir, y como siempre el español saliéndose de las casillas, en fin, sin comentarios. Aquí tenemos la eficiencia de producción, es lo que os quería comentar, una cuestión muy importante. En función de va subiendo del 0,7% a la semana. Tiene un tope, en este caso del 50%, como podéis ver va subiendo, y en función de cada vez que nos vaya subiendo la eficacia de producción, produciremos más. Cuando empecemos una línea de producción nueva, ¿vale? Esta eficiencia es menor y después va subiendo. Y aquí, como podéis ver, las maquinarias de herramienta básica no sube la eficiencia máxima. Varias divisiones alemanas han entrado recientemente en Renania, marcando la primera vez desde el final de la Gran Guerra que Alemania sitúa fuerzas al oeste del Rin. Esto es una clara violación del Tratado de Versalles, por el cual Alemania tiene prohibido militarizar la región. Y los franceses solo se limitan a protestar y los británicos simplemente a evitar la guerra. La población local animaba a los soldados alemanes, mientras que hasta ahora las reacciones diplomáticas de Francia y Gran Bretaña han sido nulas. No es más que alemanes en su propio patio, observó un comentarista político en Gran Bretaña. Y nuevo enfoque nacional investigado. No podemos investigar, el de ejército motorizado, pero el de rearme general, que es el que nos interesa, debido a que la tensión mundial aún no ha subido al 10%, no lo podemos investigar. Por tanto, tenemos que ir a otro enfoque que será el de reforzar el imperio, que además nos da unidad nacional más 10%, muy importante para compensar el nombramiento de Eduardo VIII como monarca, ¿vale? Porque como podéis ver nos está bajando. Pero vamos a seguir continuando, aunque ya en realidad no nos queda mucho de capítulo. Realmente lo que hemos estado haciendo es una introducción. Tenemos una fábrica naval libre, la vamos a destinar a este crucero ligero. Sí, vale. Esto nos indica que sacamos 2,86 destructores al año. Esto es una cifra importante de remarcar de nuestras líneas de producción, que es cuánto producen cada X tiempo, ¿vale? En principio, si tarda mucho en producirse, nos dice que tardará X tiempo, por ejemplo 2 años, 3 años, y si producimos mucho, nos dice lo que producimos al año, al mes, a la semana o incluso al día, ¿vale? Esto es el teatro, ¿de acuerdo? Y los que habéis jugado al Hoi 3 ya más o menos conoceréis qué son los teatros. Tenemos los teatros, es una serie en el 4
pues tenemos agrupado una serie de ejércitos dentro del mismo teatro con los cuales iremos interactuando. ¿De acuerdo? Este va a ser el teatro de Gran Bretaña, el de la isla, ¿de acuerdo? Lo vamos a englobar. Y vamos también a intentar agrupar las flotas, que aún no le hemos asignado ni siquiera almirantes, poco a poco, no os asustéis. Y también que no hemos chequeado el número de unidades que tenemos, ¿vale? De infantería tenemos 32 tan solo, de caballería 3 y tanques solo tenemos una división de tanques ligeros. De flota, evidentemente 4 portaaviones, 12 acorazados, 3 cruceros de batalla, 16 cruceros pesados, ¿vale? 31 cruceros ligeros, 130 destructores y 43 submarinos. La flota más potente, ¿de acuerdo? En cuanto al aire, tenemos 304 aviones de apoyo aéreo, 666 cazas, 126 bombarderos navales y 240 bombarderos tácticos. No es mala fuerza aérea, desde luego que no. Pero hay que incrementarla, sobre todo para proteger Gran Bretaña y algunas zonas como Egipto o Singapur de cara a la agresión del eje. ¿Vale? Digamos que son puntos muy, muy importantes, como podéis ver aquí. De hecho, Alejandría. Aquí vamos a intentar crear también un teatro nuevo. Vamos a asignar un líder nuevo, que para que tenga cierto contexto histórico vamos a colocar a Montgomery, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un escenario nuevo, más que nada para organizarnos un poco el número de tropas que vamos a tener en cada uno de los sitios. El escenario de Gran Bretaña, el escenario de Egipto, ¿de acuerdo? Y ya haremos el escenario asiático, ¿vale? Y aquí en Egipto vamos a poner las tropas a entrenar. Aquí tenemos el Raj británico, ¿de acuerdo? Que es nuestro títere. Y podremos pedirle las tropas para controlarlas en cuanto solicitar fuerzas, en cuanto lo necesitamos. Y aquí tenemos Singapur, que seguramente la fortificaremos. Y de momento no tenemos mucha tropa, solamente 2 divisiones. Y es que no sé si crear ya... En principio no es necesario. Vale, tenemos una fábrica militar que se nos ha construido, más... equipamiento de infantería. Y atención con Singapur, que genera una de recursos brutal, sobre todo caucho. Y tungsteno. Genera la mayor parte del caucho mundial, toda la zona de Singapur. Y por tanto Singapur para nosotros es crucial defenderla. También los Países Bajos generan muchísimos recursos: petróleo, caucho, aluminio, algo, ¿vale? Pero sobre todo petróleo y caucho. Por tanto, en el Pacífico, estas islas, junto con Singapur, van a ser determinantes para poder ganar la guerra. Brasil también produce caucho, Estados Unidos produce una barbaridad de petróleo, pero caucho ni pizca, ¿vale? Por tanto, el caucho está concentrado en lo que es en la zona asiática. Entonces, es imprescindible para los aliados y el eje controlarlo. Alemania produce gran cantidad de acero, igual que Francia, ¿vale? Rumanía bastante petróleo, Turquía bastante cromio. Los recursos hay que vigilarlos y hay que tenerlos muy controlados, porque de ellos depende nuestra producción y por tanto en este juego la producción es determinante, es muy importante controlarla porque es crucial. No solo es una guerra militar, sino también es una guerra de producción. Y aquí el equipo de infantería lo tenemos aún en menos 10.000, necesitamos reponer y darle armas a nuestro ejército, evidentemente, pero eso lo iremos solventando poco a poco, creando más fábricas y aumentando nuestra capacidad de producción de armas. La investigación industrial es crucial para la producción. Las herramientas básicas nos permitirán hacer industria dispersa o industria concentrada. La diferencia es que la concentrada da más rendimiento de fábrica, ¿vale? Pero la dispersa, el rendimiento de fábrica es menor, pero la eficiencia de producción es mayor y nos hace más resistente a los bombardeos. Enfoque nacional terminado, reforzar el imperio. Muy interesante. Unidad nacional más 10%, ahora la tenemos en 68. Y hemos investigado las herramientas. Vale, perfecto. Ahora vamos a investigar los servicios en ultramar, que nos da experiencia militar, naval y en el aire. Y vamos a investigar la industria dispersa porque tenemos cierto miedo a que Alemania nos pueda bombardear en suelo británico, la batalla de Inglaterra, y eso evidentemente lo queremos evitar.
La eficacia de producción ha aumentado, ahora ya no es del 45, ahora es del 50, por tanto va a ir subiendo a 1,7 a la semana, si no recuerdo mal, y eso con el tiempo va a ir prolongándose. Y bueno, vamos a ir dejando aquí el capítulo, vamos a darlo por finalizado. Como siempre, muchas gracias por vernos, es todo un honor para nosotros y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Y los dominios británicos, además de emperador de la India. Pero bueno, ya va siendo hora de que nos pongamos en marcha, vayamos planificando la partida. Bien, en principio el nivel de dificultad que vamos a utilizar es... países interesantes, vale. El nivel de dificultad que vamos a utilizar es regular. También tenemos el veterano, que nos dificulta un poco la industria, la investigación y el poder político. Y por supuesto aquí también tenemos el modo Iron Man. Pero vamos a empezar ya la partida y que sea lo que Dios quiera. Porque Dios siempre está al lado de los justos, al lado de los demócratas y aquellos que defienden la libertad. Y bien, ya estamos en nuestro país. Una aclaración, Neville Chamberlain no fue primer ministro hasta 1937. Antes lo fue Stanley Baldwin. Es una cuestión que hay que aclarar. Y bueno, aquí tenemos la pestaña de investigación, la de diplomacia, la de comercio, la de construcciones, la de producción, la de reclutar y desplegar y la de logística. Ya iréis viendo, y bueno, aquí tenemos la de política. Hemos hablado de Neville Chamberlain, que nos lo han colocado aquí como primer ministro cuando debía ser Stanley Baldwin, pero creemos que ha sido una cuestión pragmática debido a que se han currado bastante los dibujos de los primeros ministros y líderes regionales. Y aquí tenemos todo el árbol de enfoques del Reino Unido, que veréis que hay 3 grandes bloques. Y aquí tenemos el poder político que nos servirá para desbloquear los enfoques. Y otra serie de cuestiones para el gobierno. Y aquí tenemos rearme limitado, tarda 70 días en hacerse, ¿de acuerdo? Nos cuesta un punto de poder político diario y nos crea 2 edificios civiles de fábricas en Gales y Aberdeenshire, ¿de acuerdo? Por tanto, es lo que vamos a ir investigando. Vais a ver que realmente tenemos una rama bélico-industrial, que es la que nos desbloquearía el rearme limitado. Después tenemos otra gran rama que nos ayudaría a reforzar todo lo que son los dominios del Imperio Británico, de los países de la Commonwealth y las colonias, y otro que ya se enfocaría en lo que es Europa, ¿vale? De intervención en Europa, como sería declarar la guerra a Alemania, intervenir en Suecia, en Dinamarca o incluso en Bélgica y en Países Bajos, en lo que es el Benelux. Toda esta cuestión de los enfoques realmente están planteadas para que el juego también tenga la posibilidad de ser sandbox y no ceñirse a cuestiones meramente históricas. Uno de los focos que vamos a tener en mente es rearme general, que necesita una tensión mundial del 10%, y lo que hace es que los bienes de consumo que necesitamos bajan un 5%. Y bueno, ya estamos aquí en la pestaña de investigación y vamos a empezar a desbloquear una de las primeras investigaciones. Aquí tenemos el Hurricane, famoso Hurricane, gran protagonista de la batalla de Inglaterra, que lo vamos a investigar claramente, y también vamos a empezar a desarrollar investigaciones, sobre todo industriales, como las máquinas de herramientas básicas, ¿de acuerdo? Y construcción 1. Las máquinas de herramientas nos hace que nos suba el límite de eficacia de producción en un 5%. Y construcción 1 hace que la construcción nos suba un 10%. Vamos a investigar los tanques ligeros Matilda, también muy importantes al inicio, ¿vale? Y aquí tenemos el tiempo de investigación, un menos 7%, menos 5 por el enfoque de exportación y menos 2 por la mecánica de ingeniería, que ya iremos viendo esa cuestión que es muy importante. Aquí podríamos investigar ya la informática mecánica, pero requiere bastante tiempo, por tanto la vamos a dejar un poco de lado de momento. Y bueno, aquí tenemos la pestaña diplomática, evidentemente ningún misterio. Tenemos lo que son los países de la Commonwealth y evidentemente
las relaciones que tenemos con otros países, como por ejemplo podría ser Estados Unidos, que son en realidad cordiales, pero muchísimo mejorables, teniendo en cuenta la tendencia democrática de ambos países. Nos deberíamos llevar mejor, pero aquí vamos a ordenarlo por opinión respecto a nosotros. Es lo que os quería comentar, una cuestión muy importante. En función de va subiendo del 0,7% a la semana, tiene un tope, en este caso del 50%, como podéis ver va subiendo, y en función de cada vez que nos vaya subiendo la eficacia de producción, produciremos más. Cuando empecemos una línea de producción nueva, ¿vale?, esta eficiencia es menor y después va subiendo, y aquí, como podéis ver, las maquinarias de herramienta básica no sube la eficiencia máxima. Varias divisiones alemanas han entrado recientemente en Renania, marcando la primera vez desde el final de la Gran Guerra que Alemania sitúa fuerzas al oeste del Rin. Esto es una clara violación del Tratado de Versalles, por el cual Alemania tiene prohibido militarizar la región. Y los franceses solo se limitan a protestar y los británicos simplemente a evitar la guerra. La población local animaba a los soldados alemanes, mientras que hasta ahora las reacciones diplomáticas de Francia y Gran Bretaña han sido nulas. No es más que alemanes en su propio patio, observó un comentarista político en Gran Bretaña. Bueno, y nuevo enfoque nacional investigado. No podemos investigar, bueno, el de ejército motorizado, pero el de rearme general, que es el que nos interesa, debido a que la tensión mundial aún no ha subido 10%, no lo podemos investigar. Por tanto, tenemos que ir a otro enfoque que será el de reforzar el imperio, que además nos da unidad nacional más 10%, muy importante para compensar el nombramiento de Eduardo VIII como monarca, ¿vale? Porque como podéis ver nos está bajando. Pero bueno, vamos a seguir continuando, aunque ya en realidad no nos queda mucho el capítulo. Realmente lo que hemos estado haciendo es una introducción. Tenemos una fábrica naval libre, la vamos a destinar a este crucero ligero. Sí, vale. Esto nos indica que sacamos 2,86 destructores al año. Esto es una cifra importante de remarcar de nuestras líneas de producción, que es cuánto producen cada X tiempo, ¿vale? En principio, si tarda mucho en producirse, nos dice que tardará X tiempo, por ejemplo 2 años, 3 años, y si producimos mucho nos dice lo que producimos al año, al mes, a la semana o incluso al día. Vale, esto es el teatro, ¿de acuerdo? Y los que habéis jugado al Hoi 3 ya más o menos conoceréis qué son los teatros. Tenemos los teatros, es una serie en el 4, pues tenemos agrupado una serie de ejércitos dentro del mismo teatro, con los cuales iremos interactuando, ¿de acuerdo? Este va a ser el teatro de Gran Bretaña, el de la isla, ¿de acuerdo? Lo vamos a englobar. Y vamos también a intentar agrupar las flotas, que aún no le hemos asignado ni siquiera almirantes, poco a poco, no os asustéis. Y también que no hemos chequeado el número de unidades que tenemos, ¿vale? De infantería tenemos 32 tan solo, de caballería 3, y tanques solo tenemos una división de tanques ligeros. De flota, evidentemente 4 portaaviones, 12 acorazados, 3 cruceros de batalla, 16 cruceros pesados, ¿vale? 31 cruceros ligeros, 130 destructores y 43 submarinos. La flota más potente, ¿de acuerdo? En cuanto al aire, tenemos 304 aviones de apoyo aéreo, 666 cazas, 126 bombarderos navales y 240 bombarderos tácticos. No es mala fuerza aérea, desde luego que no. Pero hay que incrementarla, sobre todo para proteger Gran Bretaña y algunas zonas como Egipto o Singapur de cara a la agresión del eje. Vale, digamos que son puntos muy, muy importantes, como podéis ver aquí. De hecho, Alejandría. Aquí vamos a intentar crear también un teatro nuevo. Vamos a asignar un líder nuevo, que para que tenga cierto contexto histórico vamos a colocar a Montgomery, ¿de acuerdo? Y vamos a crear un escenario nuevo, más que nada para organizarnos un poco el número de tropas que vamos a tener en cada uno de los sitios. El escenario de Gran Bretaña, el escenario de Egipto, ¿de acuerdo? Y ya haremos el escenario, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos lo que es la tensión mundial, que de momento no ha pasado nada, pero esto va a ser una cuestión crucial para el funcionamiento de la partida. Y bueno, aquí tenéis el Reich alemán, ¿de acuerdo? Con nuestro querido amigo Adolfo,
¿vale? Que va a ser nuestro gran enemigo durante toda esta partida. Y otro posible enemigo, debido a que somos Gran Bretaña o el Reino Unido, es la Unión Soviética con Joseph Stalin. Y aquí tenemos a nuestros grandes aliados, la Francia republicana con el presidente Daladier, bueno, primer ministro Daladier. Y aquí tenemos a la España republicana con Manuel Azaña. Aquí tenemos a Italia con Benito Mussolini. Realmente se han currado bastante los retratos de gran parte de los gobernantes. Lázaro Cárdenas en México, en Brasil, Getúlio Vargas, ¿vale? Digamos que gran parte de los personajes en algunos países, pues digamos que han hecho una especie de dibujo, ¿vale? Que ha quedado bastante bien en cuanto al nivel gráfico, pero claro, esto hace que, por ejemplo, hayan quitado la lista de ministros respecto de otros juegos, de otras versiones anteriores y tal, pero bueno, en fin. Hay que admitir que le da un toque bastante característico. Nuestra siguiente fábrica sale el 2 de marzo del 36, por tanto no tarda mucho en construirse, todo hay que decirlo, pero bueno. Y tenemos poder político, estamos ganando 1 al día debido a que estamos investigando el foco. Y ¡atención! Su Majestad Jorge V, rey del Reino Unido y los dominios británicos y emperador de la India, ha fallecido. Con calma silenciosa y devoción a sus súbditos, ayudó a que el imperio superase la Gran Guerra y la Gran Depresión. Su hijo asumirá el mando como Eduardo VIII, pero ya hay preocupaciones pues tendrá un pensamiento demasiado independiente. Stanley Baldwin y Neville Chamberlain se preparan para garantizar que acepte la dirección del primer ministro y su gabinete. Y bueno, que descanse en paz. Atención que Eduardo VIII, que ahora es el nuevo monarca, nos da la unidad nacional baja semanalmente un 0,10%. ¿Por qué? Porque Eduardo VIII fue un rey polémico, pues estaba enamorado de una divorciada de origen estadounidense, Wallis Simpson, que bueno, no estaba bien visto por el establishment y por la iglesia anglicana porque encima estaba divorciada. Hoy en día esto nos daría igual, pero en la época era una cuestión muy importante. Y bueno, ahora vamos a ponernos a curiosear otros países como Francia, que tiene 6 de industria militar, y Alemania 45, bueno, entre 32 y 45, 36, entre 27 y 36 de civil y 0 y 10 de naval, lo cual asusta un poco esta descompensación. Lo que pasa es que Francia se inicia ya con un ejército bastante grande en comparación con el alemán, pero Alemania tiene un potencial de construir fábricas bastante grande. Y lo que vamos a hacer es crear un ejército, ¿vale? Grupo de mando 1, aquí vamos a asignar al... mejor vamos a seleccionar a toda Gran Bretaña, ¿vale? La vamos a poner bajo un mismo comandante, que va a ser el general, el mariscal de campo Alan Brooke, ¿de acuerdo? Que es el que comandará las fuerzas de la Gran Bretaña, las fuerzas defensivas, y vamos a mandar a este ejército a entrenar, que además nos va a dar un desgaste por instrucción del 6%, mucho ojo. Pero no subirá la experiencia del ejército, que esto es muy importante a la hora de poder crear plantillas de unidades. Vale. En cuanto ahora a producción, de momento va bien, no tenemos que iniciar nada. Y bueno, a la derecha veréis la zona del Ruhr de Renania, que está así en rojo, porque esta es una zona desmilitarizada. Y vamos a seguir con aquí menos 12.000 unidades de infantería. Al menos ya tenemos una producción positiva, pero vamos a tener que cubrir, y como siempre el español saliéndose de las casillas, en fin, sin comentarios. Bueno, aquí tenemos la eficiencia de producción. Hola y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy. Aquí arrancamos una serie bajo el paraguas del Imperio Británico con la preview del Hearts of Iron 4. Gracias a la gentileza de Paradox, que nos ha suministrado una copia de acceso anticipado. Por ello, queridos ciudadanos de la Commonwealth,
ante los tiempos turbulentos que corren y el ascenso del fascismo en Europa continental, tenemos el deber de rearmar nuestro país para prepararnos ante cualquier tipo de eventualidad. Aún así, pongámonos en contexto, los problemas son muchos y muchas las decisiones que tenemos que tomar. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico dejó de controlar la economía mundial y ser su principal motor en pro de los Estados Unidos. Pese a que los aliados ganaran la guerra, estos sufrieron un enorme coste económico y humano. El Imperio Británico era un gigante con pies de barro y la sombra de lo que había sido. Por eso, el nuevo primer ministro británico, Neville Chamberlain, decidió seguir la política de apaciguamiento o appeasement, con la que esperaba salvaguardar la paz, haciendo algunas concesiones a la belicosa Alemania de Adolf Hitler. El rey Jorge V se encontraba en un estado agónico y su hijo y sucesor, Eduardo, estaba perdidamente enamorado de una divorciada estadounidense, la señora Wallis Simpson, cuestión que producía una enorme ansiedad en el seno del gobierno, el establishment y la Iglesia anglicana. Y bien, ahora vamos a leer la introducción, la breve historia que nos coloca aquí cuando seleccionamos Reino Unido, ¿vale? Y es la siguiente. Aunque el Reino Unido salió victorioso de la Gran Guerra, los cimientos de su gran imperio quedaron sacudidos hasta su núcleo. Una generación de los mejores del país se perdieron en las trincheras de Flandes y el norte de Francia. Mientras el malestar se extendía a lo largo de la mancomunidad británica, es decir, la Commonwealth, se incurría en deudas masivas. Con el trauma de la última guerra todavía fresco en la memoria, el país ahora afronta la perspectiva de otra guerra, se refiere aquí la traducción, bueno, en fin. Cada vez está más claro que no habrá paz en nuestra época. Y bien, el líder que tenemos es Neville Chamberlain, la ideología democrático, el régimen democrático, bueno, el gobierno, elecciones en noviembre del 39 y el partido gobernante, el Partido Conservador. Y bueno, el Partido Conservador lo que nos permite hacer es que no podemos declarar la guerra a un país con el mismo grupo ideológico sin objetivos de guerra, sí que puede garantizar otras ideologías, reduce la tensión mundial con garantías, no puede convertir a un país títere, no puede justificar los objetivos de guerra contra un país que haya generado tensión mundial. Y ahora vamos con el primer espíritu nacional, estoicismo británico, defensa ante los cambios de ideología, más 50%, y puede crear facciones. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la han perdido y te culpan a ti. Si puedes encontrarte con el triunfo y la derrota y tratar a esos dos impostores de la misma manera, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Bueno, un espíritu nacional bastante evocador. Y después tenemos lo que es la guerra para acabar con todas las guerras. Población reclutable menos 0,60%. Con la Gran Guerra aún reciente, tanto el pueblo como los líderes de la nación se muestran reticentes a enviar a otra generación a morir en las trincheras. Y para finalizar tenemos el último enfoque, que es el rey Jorge V, representante popular, unidad nacional más 15%. El pueblo británico permanece unido y orgulloso de su legado imperial, arropando al rey del Reino Unido. Primero son los de la Commonwealth, lógicamente, y Francia no está por ahí. Debería estar de los primeros, pero se ve que la relación con Francia aún no es muy buena. Y aquí tenemos la pestaña de comercio con cada uno de los recursos: petróleo, aluminio, caucho. ¿Vale? Caucho fabricamos una barbaridad, tungsteno, acero y cromo. Todos estos recursos, que son en general 6, ¿vale?, van a tener un protagonismo crucial, ¿de acuerdo?, de cara a la producción. Estos recursos no se van a estaquear, es decir, no se acumulan, sino que además los vendemos en el comercio mundial, ¿de acuerdo?, según nuestra política comercial, y aquellos que no consumamos se desperdician. Son imprescindibles también para lo que es las construcciones, aunque no los necesitamos previamente. Aquí tenemos las fábricas, tenemos 14 fábricas militares, 19 navales y 34 civiles. Las fábricas civiles son imprescindibles para comprar comercio, es decir, comprar recursos. Para comprar recursos a otros países tenemos que ocupar fábricas civiles, que también se utilizan para construir otras fábricas. Por tanto, su importancia es vital. También, según la política económica que tengamos, vamos a necesitar utilizar fábricas civiles
para suministrar bienes de consumo a la población. Vamos a ponernos a construir fábricas militares en alguna de las zonas de nuestro país, porque son vitales para el esfuerzo de guerra británico. Como ya tenemos una flota bastante grande, de momento nos vamos a centrar en lo militar. Y aquí tenemos lo que es la línea de producción. Bien, como podéis ver aquí tenemos las fábricas militares, que tenemos ocupadas 7 de 14. Las fábricas militares sirven para hacer equipamiento, ¿de acuerdo? Como aquí tenemos el equipamiento de infantería, que necesitamos 612, en realidad necesitamos más, ¿vale? Y podemos ir destinando una serie de número de fábricas para construir ese material concreto. Por ejemplo, el equipo de apoyo o los tanques ligeros, ¿vale? También podemos construir aviones y después las fábricas, los astilleros navales, pues sirven, como os podéis imaginar, para construir barcos, ¿de acuerdo? Podemos destinar un número de astilleros navales a distintas líneas de producción, ¿de acuerdo? Todo aquí funciona a través de líneas, ¿vale? Podemos marcar el número de barcos que queremos que hagan en esa línea. Y bueno, como podéis ver, tenemos necesidad de petróleo, -2. Por tanto, nos vamos al comercio mundial y vamos a hablar con Estados Unidos, que controla la mayor parte de la producción del petróleo, y le vamos a pedir que nos envíe 8 de petróleo. Nos dice que, ojo, que vamos a ocupar una fábrica civil realmente pues suministrando a cambio otra clase de recursos que imaginamos para compensar ese petróleo que le vamos a pedir a Estados Unidos. Es decir, intercambiamos fábricas civiles a cambio de otros recursos. Vale, en cuanto a mano de obra, tenemos muy poca en libre, 28.000 hombres, aunque en realidad tenemos un ejército de 259.000, en el aire tenemos 31.000 hombres y en la armada 166.000. ¿Vale? Es decir, una obra de mano total de 480.000 hombres. Mano de obra, quería decir, perdón. Y bueno, aquí tenemos las leyes de reclutamiento. Deberíamos poder subirla a reclutamiento limitado y lo único que necesitaríamos sería 150 puntos de poder político y nos subiría la población reclutable al 2,5%. Y aquí tenemos las leyes de comercio: enfoque en exportación, recursos a la venta 50%, rendimiento de fábrica +10, velocidad de construcción +10 y tiempo de investigación -5%. Y aquí, por ejemplo, tenemos el de libre comercio, que es el que tiene Estados Unidos, pero dedica el 80% de sus recursos a la venta, pero evidentemente aumenta, la producción y la investigación. Respecto a la producción de unidades, las podemos hacer en la pestaña de reclutar y desplegar. El problema es que tenemos falta de equipamiento, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí un margen negativo, entonces vamos a tener que aumentar la producción para al menos equipar a las unidades que ya tenemos. Por tanto, entre que la mano de obra que tenemos baja y la poca equipación que tenemos, de momento no podemos crear unidades nuevas.